Bienvenidos, bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Estamos profundizando en las Escrituras. Y antes de adentrarnos en todo el proyecto que tenemos para el programa de hoy, os invito a inclinar nuestros rostros para orar a nuestro Dios. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias Padre Santo porque tú estás con nosotros, nos diriges, nos enseñas. Padre amoroso y tierno, te damos las gracias por ese amor tan especial que tú tienes por nosotros. Y a ti, Señor, te damos las gracias por poder seguir aprendiendo sobre educación, sobre formación, sobre ese proyecto, Señor, continuo que tú tienes de educación para cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio de ser hijos tuyos, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues como hacemos en cada uno de los capítulos de esta serie que, como seguramente recordaréis por el día en que estamos emitiendo este programa, es la serie sobre educación. 13 capítulos, 13 capítulos que nos van a llevar directamente hacia definir desde el punto de vista bíblico qué es la educación. En el libro de educación encontramos una frase que analizábamos y presentábamos en el primer programa. La verdadera educación no es sólo adquirir una serie de conocimientos, sino es preparar el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y no sólo para este mundo, sino para el mundo venidero. Esa es la definición de la educación desde el punto de vista del creyente. No solo educamos para vivir aquí, sino que nos educamos para vivir en la eternidad. Y para eso es necesario incluir en nuestra vida la creencia de que Dios es y está al control de la historia. El tema de hoy tiene por título Los ojos de Dios, la cosmovisión bíblica. Permitidme, en primer lugar, definir de manera simple, según el diccionario de la Real Academia, cosmovisión significa visión o concepto global del universo, según la Real Academia de la Lengua. Cosmovisión de cosmos y una visión determinada, visión o concepto global del universo. Algunos pensamientos importantes para poder recordar y para poder pensar en ese proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Recordamos, Proverbios 15 del 1 hasta el 3. Una respuesta suave desvía la furia, pero la palabra áspera hace que el furor suba. El gran Salomón recogió toda esta serie de refranes populares de su época y los introdujo en un libro, en un refranero, para dar parte de la sabiduría que Dios le había concedido. La lengua del sabio conoce lo bueno, pero la boca del necio escupe cosas malditas. Y finalmente, los ojos de Dios están en todos sitios, contemplando el bien y el mal. Recordamos estos versículos como comienzo de nuestro programa. Como seres humanos, a través de nuestra existencia, de nuestra cultura, de nuestra forma de ver todos los grandes acontecimientos de nuestra vida, miramos nuestro mundo a través de filtros que van impactando nuestra forma de interpretar y nuestra forma de entender el mundo que nos rodea. No es lo mismo una persona de otro continente con otra cultura que nosotros.
y ellos pensarían igual. Este filtro es el que se llama cosmovisión y es fundamental e ineludible que enseñemos nosotros como creyentes la visión, cosmovisión, que tiene la Biblia sobre el mundo, sobre la realidad, sobre el más allá, y que sea parte de la educación y de la formación de nuestros jóvenes e incluso de todas las fracciones dentro de nuestra comunidad de creyentes. La cosmovisión expresa lo que somos. La cosmovisión nos permite visualizar completamente el mundo que nos rodea. Por eso, comenzamos ya en el primer punto del itinerario, los ojos de Dios. Algún texto que nos permita poder entender que Dios visualiza desde su eternidad y hacia la eternidad no sólo la vida en 70, 80 o 90 años que componen nuestra existencia, sino que la ve de forma global, la ve en toda su dimensión. En el Salmo 53 nos encontramos con una idea que resulta realmente interesante. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra que se traduce aquí por necio es la misma que se utiliza en Génesis capítulo 6, versículo 5, para referirse a la maldad que imperaba en la tierra antes del diluvio. Un necio, por lo tanto, no es alguien que no tenga conocimiento. Muchos ateos son incrédulos y son realmente inteligentes, cultos. Los necios, según la Biblia, son los que rechazan a Dios y rechazan el plan de Dios para nosotros. Seguimos analizando los versículos que nos permiten ver que Dios todo lo ve. Se han corrompido e hicieron abominable la maldad. No hay quien haga el bien. La palabra bien aquí significa que funciona correctamente según el criterio de Dios. Es el término que se emplea en el relato de la creación cuando dice, y vio Dios que todo era bueno, que todo era realmente funcionaba según el criterio de Dios. O Dios observa desde los cielos a los hijos del hombre para ver si hay quien entienda, si hay quien busque a Dios. Dios que todo lo ve, sabe hacer perfectamente una diferencia entre el que cree y el que no cree. Desde luego, siempre desde una responsabilidad individual. Dios no impone al ser humano una forma de sentir y una forma de ser. Y todos ellos, los necios, se apartaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El punto de partida de la educación no es de alguien que siendo o haciendo lo correcto, en un momento determinado se desvía hacia el mal. La visión bíblica no es esa. La visión bíblica es que desde que nacimos en un mundo de pecado, la tendencia que más tarde se convertirá en una realidad por decisiones propias, nos acompaña toda nuestra vida. Y Dios sigue mirando desde el cielo, observando todas nuestras actitudes. Y aquellos que hacen lo malo son los que niegan que Dios existe. No es una acción, sino que es una relación personal con
nuestro Creador. Y sigue diciendo el salmista, ¿acaso los que hacen iniquidad no saben que devoran a mi pueblo como si comieran pan y que Dios no es invocado? Esa es la típica conversación entre un creyente y un no creyente. Cuando el creyente expresa su cosmovisión, se enfrenta, en cierto modo, a la visión del creyente que intenta vivir una vida junto a Dios. Allí donde no había nada que temer, se sobresaltaron de miedo, porque Dios esparció los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Aquí tenemos una frase que el lenguaje imperfecto, como es el que el ser humano puede escribir los planes de Dios, nos dice que Dios, aceptando la decisión del impío, Dios acepta que éste no quiera tener una relación personal con Dios. Dice, porque Dios los desechó. Es decir, Dios aceptó que ellos no quisieran seguirle. ¿Quién hiciera venir desde Sión la salvación de Israel? Cuando Dios haga volver del cautiverio a su pueblo, regocíjese Jacob y alégrese Israel. El elemento fundamental de la educación cristiana es sobre todo la realidad de un Dios real y trascendente. Esa es la gran diferencia entre la religión bíblica y el resto de religiones. En las religiones que no están basadas en la palabra de Dios y en el concepto de verdad presentado por Jesús, no hay. No hay un conocimiento de Dios. Y por lo tanto, su vida se estructura pegada completamente al suelo. La verdadera educación tiene que servir al creyente. Tiene que servir para que podamos disfrutar de una relación personal con Dios. Un Dios que nos ama y que interactúa con nosotros. La enseñanza de esta cosmovisión, de esta forma de ver la realidad, es especialmente pertinente en el mundo en el cual vivimos hoy. En un mundo eminentemente científico e intelectual. Enseña abiertamente y sin cortapisas la cosmovisión atea y naturalista. Y además afirma, no sin mucha razón, podríamos decir, que la ciencia apoya la cosmovisión atea y naturalista. Por eso se necesita como un antídoto, como algo que permita al ser humano equilibrar los valores en su vida. Si la Biblia no fuese enseñada, el ser humano no tendría elementos suficientes en su vida para comparar una realidad diferente a la que vive cada día en este planeta. El segundo punto de nuestro itinerario lleva por título porque hay algo
en lugar de nada? Esta idea es importante por la sencilla razón de que esa ciencia naturalista humana se plantea esta pregunta. ¿Por qué tiene que haber algo trascendental y no nada? La Biblia, como punto de formación pedagógica, tiene su opinión. Fijaos, en Génesis 1.1 dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer, junto con la rebelión en el cielo antes de la creación del ser humano. Este es el principio fundamental. ¿Sabéis? La palabra que se traduce por principio, que tenéis aquí en el texto, viene de un término que significa cabeza. Es decir, literalmente, sin aplicar esos conceptos que los traductores tienen que hacer para que el texto sea más comprensible al lector, dice, en cabeza creó Dios los cielos y la tierra. Antes de este momento, la cosmovisión bíblica no nos explica absolutamente nada en relación con el ser humano. Y un texto paralelo a este, que tiene prácticamente la misma enseñanza, dice, al principio creó Dios en Génesis 1.1 y en Juan 1 dice, ya existía la palabra. Y la palabra se dirigía a Dios y la palabra era Dios. Palabra, verbo, segunda persona de la deidad. Es decir, el término Dios de Génesis 1 está desarrollado en Juan 1, en que la palabra y Dios son dos personas de la deidad, pero a la vez esa palabra era Dios y por lo tanto es el creador de todo lo que existe. Es espectacular la forma en que la Biblia da por sentado o afirma la existencia de Dios. En principio, creó Dios. No comienza con un montón de ideas o argumentos basados en una lógica de un ser humano limitado y caído. Simplemente da por cierto, da por sentado su existencia. Y partiendo de esta base, se da a conocer como Dios creador la Biblia y la verdad revelada entre sus páginas. Esta es la cosmovisión bíblica sobre aquello que es trascendente, sobre aquello que está por encima del ser humano. El resto estaría fuera de la comprensión de la Biblia. En tercer lugar, veremos cuál es esa cosmovisión bíblica que nos ayudará a entender cuál es la formación que la Biblia tiene para nosotros. De nuevo, volvemos al gran sabio. Volvemos a quién es preferible. Para los vivos aún hay esperanza. Es decir, todavía la educación, la formación, puede cambiar el rumbo de seres humanos que no creen en Dios. Pues vale más un refrán, perro vivo que león muerto. Salomón expresa así
la esperanza del creyente. Los vivos saben que han de morir. Los muertos no saben nada. No reciben un salario cuando se olvida su nombre. Se acabaron sus amores, sus odios y pasiones, y jamás tomarán parte en lo que se hace debajo del sol. Por lo tanto, la educación forma parte del periodo accesible de nuestra vida. Para nosotros, la Biblia continúa siendo el texto fundamental de nuestra confianza estable en Dios. Enseña su propia cosmovisión, el filtro sobre el que debemos de interpretar el mundo, tanto natural como sobrenatural. Las escrituras crean, sobre todo, el esquema que nos ayudará a comprender mejor la realidad en la que nos encontramos, de la que formamos parte y que a menudo, sin la Biblia, nos confunden en nuestros objetivos. Como creyentes, como seguidores de Jesús, debemos de ceñirnos firmemente a las enseñanzas de la Biblia, ya que es la palabra revelada de Dios para nosotros, para la humanidad, que nos explica en un lenguaje humano y entendible cosas sobre la realidad de la vida que es imposible que pudiésemos entender y conocer a través del pensamiento humano. Por lo tanto, la educación como creyentes debe de estar arraigada siempre en la palabra de Dios y debemos rechazar, después de un análisis serio, ¿por qué no?, las enseñanzas que no tienen base, porque no provienen del propio Creador, como es la enseñanza en la palabra de Dios. El cuarto punto de nuestro itinerario lleva por título Adorad al Redentor. Es decir, adorar el fundamento del destino del ser humano. ¿Qué puede ofrecer a un ser humano que no cree en la existencia de Dios? ¿Qué puede ofrecer la vida más del periodo que vive en ella? Adorar al Creador. Al principio ya existía la palabra y la palabra se dirigía a Dios y la palabra era Dios. Al principio se dirigía a Dios, todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe. La doctrina o el conocimiento que nosotros tenemos a través de nuestra relación personal con Dios aparece en toda la Biblia. Generalmente la mención a la creación está siempre asociada en la Biblia a la redención, porque la historia del pecado comienza en la época de la creación. Generalmente las dos ideas se acompañan mutuamente y hasta en muchos textos están íntimamente ligados. La doctrina de la redención es necesaria porque el mundo cayó, el pecado entró y la muerte reinó sobre todos nosotros. La creación, por lo tanto, no es en sí misma suficiente para resolver el problema del pecado.
Esa es, como estamos explicando, la cosmovisión bíblica para nuestra vida. Y en segundo lugar, el versículo 14 nos dice, y la palabra se hizo ser humano y puso su tienda de campaña entre nosotros. Es un término muy bonito. Y nosotros contemplamos su gloria. El nosotros es los apóstoles, aquellos que estuvieron viviendo con él y que son los testigos, en este caso como Juan, del verdadero sentido de la vida. Nosotros contemplamos su gloria, gloria como de Hijo único del Padre, lleno de lealtad y fidelidad. Ese es el comienzo de el proyecto no solo de creación, sino también de salvación o de redención. Por esta razón, principalmente, Cristo y todo su ministerio, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión al santuario celestial, su regreso durante 40 días para seguir formando a sus discípulos, para cimentar el grupo que llevaría esa cosmovisión bíblica a todo el mundo. Una enseñanza que pretende abarcar la verdad que es Jesús, también debe incluir no solo la primera venida, sino que tiene que incluir la segunda, porque ¿para qué serviría la primera venida de Jesús si no hubiese una segunda? ¿Qué pasaría con nosotros si después de haber creído en Jesús como Maestro, como Salvador, y haber creído que como Dios antes de ser hombre fue el Creador, si no se ponen los medios para que tú y yo no nos quedemos en el sepulcro, en la tumba, por toda una eternidad? Por eso, la primera venida de Jesús y la promesa de que volvería es un cimiento fundamental de la educación que extraemos de la Biblia, de la cosmovisión bíblica. Según las Escrituras, la primera y la segunda venida son dos partes de un mismo acontecimiento, el plan de salvación para el hombre. Eso es lo que te enseña la Biblia. Eso es lo que la Biblia te hace comprender del verdadero proyecto de Dios. Y finalmente, llegamos al último apartado del programa de hoy, la instrucción de Dios o la ley de Dios. Sabéis que prefiero traducir por instrucción, porque me gusta más la idea del Dios pedagógico, del Dios maestro, y hablando sobre educación, ¿cómo estamos? Es mucho más lógico que la palabra Torah, que se traduce por ley, proviene de un término que lleva dentro la palabra luz en hebreo. Es decir, lo que ilumina el camino del ser humano. Por eso prefiero, y lo traduzco prácticamente siempre igual, no por ley, sino por instrucción, donde Dios es el maestro, el pedagogo y la Biblia, el libro de texto. Y tú y yo, los alumnos, que tenemos pendiente una graduación para el reino de Dios. Las instrucciones, la instrucción de Dios para nuestra vida. Un texto que nos permite, pues, visualizar lo que realmente nos interesa de ese proyecto de Dios. La ley nos lleva a una comprensión mayor de Dios, porque nos ve cómo somos y nos ve cómo podemos llegar a ser. Si hacemos de la redención
un tema central en nuestra lectura de la Biblia y en nuestra cosmovisión de la vida, entonces la ley, no como algo punitivo, no como algo negativo, sino la forma que Dios tiene de enseñarnos que somos lo que realmente somos, que somos pecadores, pero que tenemos abierto el camino, porque la ley nos lleva a Cristo. Y es Cristo quien ejecuta el plan de salvación en nuestra vida. Como resumen, ¿de qué somos, por lo tanto, redimidos? Más que del pecado, que es violar la ley. El Evangelio, la buena nueva de salvación, realmente no tiene ninguna separación de la ley. Es exactamente lo mismo. Lo cual es una de las razones por las que sabemos que la ley continúa siendo vinculante para nosotros. El problema de la ley es cuando la ponemos para eliminar a Jesús, porque yo soy capaz a guardarla. No tenemos capacidad para salvarnos, pero sí tenemos capacidad para aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Redentor. El tema de hoy, la cosmovisión bíblica versus cosmovisión atea y antropológica. La diferencia es el plan de salvación y la Biblia como manual de instrucciones, de formación para el alumno de ese plan de salvación. No olvides, cuanto más conozcas la Biblia, mayor certeza tendrás en esa visión global, no solo de tu vida, sino la vida en el planeta, la vida en la creación y también la vida después de la redención. No olvides, estamos en la serie La Educación y hoy hemos visto el programa La Cosmovisión a través de la palabra de Dios. Oremos para finalizar. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, nos diriges, nos enseñas. Padre amoroso y tierno, te agradecemos el privilegio de ser hijos tuyos. Y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, nos bendices, nos diriges. En tus manos, Señor, ponemos nuestra experiencia, ponemos, Señor, todo lo que vamos adquiriendo de conocimiento. Porque la verdad es el Dios encarnado. La única verdad es que Dios se hizo hombre. Y la única verdad es que Él, a través de su ministerio, nos ofrece la salvación para una eternidad. Te lo agradecemos todo, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues no lo olvides. Tendremos un siguiente capítulo. Seguiremos hablando de educación. Y no lo olvides. La educación es la que abre la puerta de la eternidad. Nos encontramos en el siguiente programa.